otros temas, le cuento que 6 muertos y 3 heridos fue el saldo que dejó un accidente en las vías del tren, esto en Irapuato. El miércoles 6 de agosto de 2025, la serena ciudad de Irapuato, Guanajuato, fue golpeada por un hecho que cambiaría su historia. La tranquilidad habitual de la ciudad, conocida por su producción agrícola y la calidez de sus habitantes, se vio interrumpida por un trágico suceso que paralizó a la comunidad. Un tren de carga, que circulaba sin control por varias zonas de la ciudad, arrolló a vehículos en 2 cruces ferroviarios, dejando a su paso una estela de dolor y desesperación. Lo que parecía ser un simple accidente en principio, rápidamente se convirtió en un misterio de gran escala. El saldo fue devastador. 6 personas perdieron la vida, mientras que 2 más resultaron gravemente heridas. La magnitud del incidente, sumada a la naturaleza inexplicable del mismo, causó un revuelo mediático, dejando a la nación entera expectante. ¿Cómo un tren de carga pudo haber arrollado a varios vehículos en plena ciudad, sin que se emitieran alertas ni se tomaran medidas preventivas? ¿Qué falló en el sistema que permitió semejante tragedia? El incidente dejó más preguntas que respuestas. Los vecinos de Irapuato, aquellos que jamás imaginaron que un suceso de tal envergadura ocurriría en su ciudad, se vieron arrastrados por la incertidumbre. Los testigos, con horror, describieron el impacto del tren y su inusitada velocidad, sin advertencia alguna, sin luces intermitentes y, lo peor de todo, sin frenos. Una tragedia que no solo afectó a las víctimas directas, sino que también despertó un profundo cuestionamiento sobre la seguridad y la infraestructura de los cruces ferroviarios en zonas urbanas. Lo que en un inicio parecía un hecho aislado, muy pronto mostró ser una advertencia de un sistema de transporte que falla, que pone en riesgo a las personas que transitan cotidianamente por la ciudad. Y lo que vino después dejó a todos helados. El conductor del tren, lejos de presentarse a las autoridades, se atrincheró durante más de 40 horas en la cabina del tren, lo que sumó aún más incertidumbre al caso. Este no fue solo un accidente, fue un llamado de atención. Uno que desnudó las falencias del sistema ferroviario y, con ello, la falta de seguridad en áreas urbanas, dejando claro que la tragedia podría haberse evitado. El trágico suceso que sacudió a Irapuato el 6 de agosto de 2025 comenzó con un fallo técnico que parecía sacado de una película de suspenso, pero que, lamentablemente, fue una cruda realidad. El tren involucrado en este desastre no era un convoy común, operado por Ferromex, una de las compañías ferroviarias más grandes de México. El tren estaba compuesto por varias locomotoras y vagones cargados con mercancías. Sin embargo, lo que comenzó como una operación rutinaria de transporte de carga, rápidamente se convirtió en una pesadilla para la ciudad. Según los informes preliminares, una de las locomotoras del tren se desacopló de las demás mientras cruzaba la ciudad. Este incidente, aunque aparentemente menor, desató una cadena de eventos que terminaría en tragedia. Lo que siguió fue un viaje descontrolado e incontrolable. Una locomotora, sin conductor, sin frenos y sin ningún tipo de intervención humana, comenzó a avanzar a gran velocidad por las vías. Sin un operario a bordo, el tren se desplazó por la ciudad, avanzando sin rumbo fijo y sin detenerse. El sistema de frenos, vital para la seguridad de cualquier tren, no funcionó correctamente. La máquina, completamente fuera de control, alcanzó velocidades que superaban con creces los límites permitidos en áreas urbanas. Y lo peor de todo, la máquina avanzaba sin emitir señales de advertencia, sin luces intermitentes, ni sonidos que alertaran a los conductores o peatones del peligro inminente. El tren, como un gigante desbocado,
se deslizaba por las calles de Irapuato, una ciudad llena de vida y de gente que jamás imaginó que un convoy de carga podría convertirse en una amenaza mortal. Al no haber tripulación para maniobrar la locomotora, el tren pasó sin obstáculos por los cruces ferroviarios de la ciudad, áreas que, en otras circunstancias, deberían haber estado protegidas por medidas de seguridad mucho más estrictas. Las fallas en estos sistemas de protección no solo fueron una casualidad, sino una negligencia que, en última instancia, permitió que la tragedia ocurriera. El tren avanzó, arrollando vehículos en su camino, sin que nadie pudiera detener su avance. Este desastre evidenció no solo una falla mecánica en el tren, sino también una grave falta de infraestructura y protocolos de seguridad en zonas urbanas. La ciudad de Irapuato, normalmente tranquila, se vio sorprendida por la fuerza arrolladora de un tren descontrolado, que transformó una simple tarde de verano en un infierno de caos y desolación. ¿Qué más podría haber salido mal? Las fallas no solo fueron técnicas, sino también humanas, al permitir que un vehículo tan peligroso circulase sin las medidas adecuadas para prevenir este tipo de tragedia. Era un día común y corriente en Irapuato, hasta que a las 11:51 de la mañana, la tragedia llegó sin previo aviso. La locomotora descontrolada, avanzando a gran velocidad por el corazón de la ciudad, alcanzó su primer objetivo: el cruce de la calle Florencia y Paseo Irapuato, en la colonia Europa. Este cruce, uno de los más transitados de la ciudad, se convirtió en el escenario de un desastre que cambiaría la vida de varias familias para siempre. En ese instante, un Nissan Sentra, conducido por un hombre que aún no había tenido tiempo de reaccionar ante la cercanía del tren, se encontraba cruzando el paso a nivel. Sin embargo, lo que parecía un cruce ordinario se convirtió en un hecho fatal cuando la locomotora, sin ningún tipo de advertencia, embistió el vehículo a una velocidad increíble. La fuerza del impacto fue tan grande que el Nissan Sentra fue arrastrado varios metros por las vías, como si fuera una hoja arrastrada por el viento. Dentro del automóvil viajaban 3 personas: un hombre de mediana edad, su hija y su esposa. El impacto fue fatal para los 2 primeros, quienes perdieron la vida en el acto. La mujer, gravemente herida, fue rescatada con vida, pero su estado de salud era crítico, y las horas que siguieron fueron de incertidumbre. Los paramédicos lucharon por salvarle la vida, pero la tragedia había dejado una marca irreversible en su destino. Lo más perturbador de este primer impacto fue que, según los testigos, las medidas de seguridad del cruce ferroviario fallaron de manera alarmante. Las plumas de seguridad, que deberían haber bajado automáticamente para detener el tráfico en el momento de la aproximación del tren, no funcionaron. Además, el tren no emitió señales sonoras de advertencia, como las que habitualmente se utilizan para alertar a los conductores y peatones del peligro. Este doble error en los sistemas de seguridad dejó claro que no solo fue una falla mecánica del tren, sino también una grave negligencia en el mantenimiento y la vigilancia de los cruces ferroviarios. Aquel día, la colonia Europa pasó de ser un tranquilo vecindario a un escenario de horror. Los gritos de angustia, las sirenas de ambulancias y el murmullo de la multitud reunida frente al lugar del accidente marcaron el comienzo de una serie de sucesos que seguirían de manera imparable. La noticia se esparció rápidamente por la ciudad, y la pregunta que surgió en todos los rincones fue: ¿cómo pudo ocurrir semejante tragedia en una zona tan poblada y tan vigilada? El impacto no solo fue físico, sino también emocional. Las familias de las víctimas se enfrentaron a la pérdida de seres queridos
en un acto que, aunque no fue planeado, podría haberse evitado. El primer impacto fue solo el inicio de una cadena de eventos que destaparía las fallas estructurales de un sistema ferroviario que no parecía estar preparado para operar de manera segura en áreas urbanas densamente pobladas. Apenas unos minutos después de haber causado el caos en la colonia Europa, la locomotora descontrolada continuó su frenético viaje, avanzando sin freno por las estrechas calles de Irapuato. El reloj marcaba las 12 del mediodía cuando el tren llegó a su siguiente destino, el cruce de la avenida Mariano J. García y Lázaro Cárdenas, justo debajo del puente Bicentenario, en la colonia 1 de Mayo. En este punto, el tren volvió a tomar una vida, esta vez arrollando con la misma furia y sin ningún tipo de señal de advertencia a una camioneta Nissan NP300, un Nissan March y una motocicleta que transitaban en ese momento por el cruce. La fuerza del impacto fue devastadora. La camioneta fue completamente volcada por la embestida, mientras que el Nissan March fue lanzado varios metros, arrastrando consigo la motocicleta que circulaba justo detrás. La escena que dejó el tren arrollador fue espeluznante. Vehículos destruidos, cuerpos esparcidos en el pavimento y una ciudad entera paralizada por el horror. En esta segunda tragedia, 3 vidas más se perdieron. Un hombre y una mujer en la camioneta y un joven motociclista, cuyo rostro nunca más verían sus familias. Además, una persona más resultó gravemente herida, quedando atrapada entre los restos de los vehículos, pero afortunadamente pudo ser rescatada y trasladada a un hospital en estado crítico. Como en el primer impacto, las fallas en las medidas de seguridad fueron evidentes. El cruce, que debería haber sido resguardado por plumas de seguridad y señales de advertencia, no estaba debidamente protegido. Los testigos aseguraron que las plumas no bajaron en el momento preciso y que el tren tampoco emitió las señales acústicas que indican la cercanía de un convoy. Este segundo incidente demostró, aún más si cabe, las deficiencias en la infraestructura y la falta de protocolos de seguridad adecuados para prevenir este tipo de tragedias. La repetición de los mismos fallos de seguridad en 2 cruces ferroviarios diferentes en un corto lapso de tiempo no solo reveló la magnitud del desastre, sino que dejó claro que algo mucho más profundo estaba en juego. Las vidas de los ciudadanos de Irapuato se veían, una vez más, expuestas a una tragedia que podría haberse evitado con medidas preventivas más rigurosas. Los familiares de las víctimas comenzaron a exigir respuestas. ¿Cómo era posible que un tren descontrolado causara tanto daño en 2 puntos estratégicos de la ciudad sin que nadie pudiese evitarlo? Este segundo impacto, con la pérdida de más vidas y el incremento de la indignación, dejó claro que Irapuato estaba ante una tragedia de gran escala, que no solo afectó a las víctimas directas, sino que también desnudó las debilidades de un sistema que, en lugar de proteger, terminó siendo un factor de riesgo mortal. Lo que debería haber sido una rápida reacción de las autoridades tras el segundo impacto, se convirtió en un interminable periodo de tensión y desesperación. Después de embestir los vehículos en la colonia 1 de Mayo, la locomotora continuó su viaje sin freno, avanzando hasta detenerse cerca del fraccionamiento Horizontes, un área residencial que también se vio afectada por la presencia del tren en su trayectoria. El conductor, consciente de la magnitud de lo ocurrido y del peligro al que se enfrentaba, intentó huir del lugar. Se dice que, al ver la magnitud del desastre y la multitud que comenzaba a rodear la zona, sintió una creciente presión y temor, lo que lo impulsó a abandonar la cabina. Sin embargo,
En lugar de escapar hacia un lugar seguro, el hombre decidió regresar a la locomotora, probablemente intimidado por la mirada acusadora de quienes ya estaban en el lugar, y con la incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. Este giro inesperado provocó un estado de incertidumbre aún mayor. El conductor, en lugar de colaborar con las autoridades, se atrincheró dentro de la locomotora, aislándose en la cabina durante más de 40 horas. Durante ese tiempo, las autoridades, junto con las fuerzas de seguridad locales, intentaron negociar con él. La ciudad entera observaba, incrédula, cómo el hombre se encerraba, mientras el caso adquiría proporciones aún más dramáticas. Lo más desconcertante de esta huida fue el hecho de que, durante las largas horas de espera, la situación comenzó a escalar en un contexto de presión y desesperación. Los medios de comunicación se hacían eco de la noticia minuto a minuto, mientras que los habitantes de Irapuato se sumían en una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía un conductor involucrado en una tragedia tan grande mantenerse en silencio, negándose a dar explicaciones? ¿Por qué tomaría semejante decisión cuando el país entero estaba esperando respuestas? Fue solo cuando la presión de las autoridades y la falta de opciones llevaron a un desenlace inevitable que el conductor accedió a salir de la cabina. Finalmente, el viernes por la mañana, después de más de 40 horas de incertidumbre, se entregó a las autoridades y fue puesto bajo resguardo, mientras la justicia comenzaba a tomar su curso. Sin embargo, este largo periodo de atrincheramiento no hizo más que aumentar las preguntas sobre lo sucedido. ¿Estaba el conductor actuando bajo alguna amenaza o simplemente se sentía culpable? ¿Qué tan responsable era realmente de los hechos ocurridos? ¿O era simplemente una víctima más de un sistema defectuoso? Las respuestas a estas preguntas tardaron en llegar, pero lo que quedó claro fue que las 40 horas de espera solo sumaron más confusión al caso y al dolor de las víctimas. La ciudad ya no solo demandaba respuestas sobre el tren descontrolado, sino también sobre la conducta de quien estaba al mando de la máquina cuando todo ocurrió. A medida que la noticia del desastre se difundía, las reacciones comenzaron a llegar desde todos los frentes. La empresa ferroviaria Ferromex, responsable de la operación del tren, emitió un comunicado oficial en el que lamentaba profundamente los hechos ocurridos. En su mensaje, la compañía expresó su pesar por las vidas perdidas y su compromiso de revisar exhaustivamente la caja negra de la locomotora, con la esperanza de arrojar luz sobre las causas exactas del accidente. Esta declaración, aunque esperada, no fue suficiente para calmar la furia de los ciudadanos, ni la creciente presión mediática que exigía respuestas más contundentes. Ferromex aseguró que, además de revisar los registros de la locomotora, tomaría todas las medidas necesarias para garantizar que un evento como este no se repitiera en el futuro. No obstante, la empresa también destacó su compromiso de cubrir los gastos funerarios de las víctimas y los gastos médicos de los heridos. Un gesto que, si bien era importante, no podía borrar el dolor de una tragedia tan devastadora. Las palabras de la compañía sonaron a promesas que aún debían ser respaldadas por acciones concretas. Y en la ciudad de Irapuato, la confianza en la compañía estaba profundamente cuestionada. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, no tardó en reaccionar ante el suceso. En su intervención pública, expresó su profunda consternación por lo ocurrido y destacó la necesidad de que se realizara una investigación exhaustiva para esclarecer todos los detalles del accidente. Este tipo de tragedias no pueden quedar impunes. Necesitamos saber qué ocurrió, cómo ocurrió y por qué ocurrió.
Irapuato merece respuestas claras, declaró la alcaldesa, dejando en claro que no descansaría hasta que se esclarecieran las causas y responsabilidades del desastre. Alfaro hizo un llamado a las autoridades federales para que se involucraran de manera directa en la investigación, dada la magnitud del accidente y la implicación de una empresa de transporte ferroviario de gran envergadura. La alcaldesa solicitó que se revisara no solo la operación del tren involucrado, sino también los protocolos de seguridad en los cruces ferroviarios de la ciudad, que habían fallado de manera alarmante en este caso. En su discurso, enfatizó que la seguridad de los ciudadanos debía ser la máxima prioridad y que se debían implementar medidas más estrictas para prevenir futuros incidentes. Las reacciones de la ciudadanía, por su parte, fueron de indignación y angustia. Los residentes de Irapuato comenzaron a organizarse, exigiendo justicia para las víctimas y un compromiso firme de las autoridades y la empresa para garantizar que algo como esto no volviera a suceder. Protestas y marchas se hicieron visibles por las calles de la ciudad, mientras las familias afectadas clamaban por respuestas. Lo que quedó claro con las declaraciones de Ferromex y las autoridades locales es que el desastre había destapado un sistema vulnerable, una infraestructura ferroviaria que no estaba preparada para operar de manera segura en una zona densamente poblada como Irapuato. Las fallas en los sistemas de seguridad, los cruces sin protección y la negligencia en el mantenimiento se sumaron a la tragedia, pero las revelaciones no terminaron allí. La cuestión central seguía siendo la misma. ¿Quién debía rendir cuentas por la muerte de 6 personas y el sufrimiento de muchos más? Las respuestas, hasta ese momento, eran insuficientes. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició una investigación para determinar las responsabilidades del conductor y de la empresa ferroviaria. Se espera que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República debido a la naturaleza federal del transporte ferroviario. Mientras tanto, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también lleva a cabo una revisión de los protocolos de seguridad en los cruces ferroviarios de la ciudad. La tragedia dejó una profunda huella en la comunidad de Irapuato. Vecinos y familiares de las víctimas se han organizado para exigir justicia y mejoras en la infraestructura ferroviaria. Además, se han realizado marchas y protestas para sensibilizar a las autoridades sobre la necesidad de garantizar la seguridad en los cruces ferroviarios urbanos. Este trágico accidente pone en evidencia las fallas en el sistema de transporte ferroviario y en la infraestructura de seguridad de Irapuato. La falta de mantenimiento en las plumas de seguridad y la ausencia de señales sonoras de advertencia son solo algunos de los aspectos que deben ser revisados. Es imperativo que las autoridades y las empresas ferroviarias tomen medidas para evitar que hechos como este se repitan en el futuro. La tragedia de Irapuato no debe quedar en el olvido. Es responsabilidad de todos exigir justicia y trabajar juntos para mejorar la seguridad en nuestras comunidades. Desde este canal, seguiremos de cerca el desarrollo de este caso y mantendremos informados a nuestros seguidores. No permitamos que la indiferencia sea la respuesta ante la tragedia.